Bienvenidos al tercer y último video de este capítulo. En el episodio anterior aprendimos sobre el controlador P. Hemos visto que responde mucho mejor a la carga que el simple control en lazo abierto, pero desafortunadamente siempre tiene un error residual. Podemos eliminar el error residual, así que veamos qué tenemos que hacer. Necesitaríamos complementar la parte P de alguna manera para que incluso con error cero haya alguna señal de actuación que compense las pérdidas internas y la carga externa. Sin embargo, la señal de actuación no debería cambiar en estado estacionario y con error cero, porque entonces este equilibrio se vería alterado. ¿Qué pasaría si sumáramos todos los errores anteriores? Veamos un ejemplo. Para mantener las cosas simples, supongamos que la parte P, es decir, el valor de Kp es igual a 1. Supongamos que nuestro controlador P produjo una salida de 70 RPM para un punto de consigna de 100 RPM, por lo que nuestro error residual será de 30 RPM. Agreguemos otro término a nuestro controlador, que será la suma de los errores anteriores. Entonces se producirá la señal de actuación. Hagamos un experimento mental. En el estado estacionario de nuestro controlador P, activamos la etiqueta de suma de errores. Antes de activarla, la velocidad del motor está ajustada a 70 RPM con un punto de consigna de 100 RPM, por lo que la señal de error es de 30 RPM, lo que da una señal de actuación U de 1 por 30 igual a 30%. El momento en que se activa el bloque sumador se llama paso de tiempo cero. En el siguiente primer paso, la señal de error seguirá siendo de 30 RPM, así que la señal de error también será de 30 RPM. Y por lo tanto, nuestra señal de actuación será del 60%. Esto hará que la velocidad del motor aumente, ya que la señal de actuación antes era solo del 30%. En el siguiente paso de tiempo, el segundo, la velocidad del motor ya es de 80 RPM, por lo que la señal de error es solo de 20 RPM, y la suma de la señal de error es 30 más 20 igual a 50 RPM. La señal de actuación ahora es del 70%. En la tabla y la figura puedes observar la continuación del proceso de razonamiento. Puedes ver que en el paso 11, la señal de error ya ha bajado a cero y la señal de actuación se ha estabilizado. A partir de estos resultados, podemos decir que este método de suma cumple con nuestras expectativas. Elimina el error residual y alcanza el estado de equilibrio. Esto es esencialmente nuestro controlador PI. Solo necesitamos añadir el multiplicador constante KI a la suma del error para establecer la ponderación que queremos darle a esto. En el experimento mental anterior, este multiplicador era 1. El controlador PI es la extensión del controlador tipo P con una I, lo que significa controlador de tipo integral. Así, el controlador considera no solo la señal de error en el momento actual, sino también las anteriores. Esto tiene la ventaja de que, en estado estacionario, el error residual generado por la parte P puede ser eliminado. En el caso de tiempo cuantificado o de tiempo discreto al final del paso de tiempo, la ecuación del controlador PI es la siguiente, donde UN es la señal de actuación emitida en el paso N, KP es la ganancia de la parte P, N es la señal de error en el paso N, KI es la ganancia de la parte integral, EI es la señal de error en el paso I, y delta TI es el tiempo transcurrido entre el paso I y el paso anterior. Y para señales que son continuas en el tiempo, en un momento dado TTH, la ecuación del controlador PI es la siguiente. U de t es la señal de actuación emitida en el instante de tiempo t, KP es la ganancia de la parte P, E de t es la señal de error en el instante de tiempo t, KI es la ganancia de la parte integral, tau es la variable auxiliar de integración y tau es la señal de error en el tiempo tau. Y dτ es un paso de tiempo elemental infinitesimalmente pequeño. No hay necesidad de preocuparse por los símbolos matemáticos complejos y las fórmulas. En la práctica será mucho más fácil implementar la parte integradora en el código del programa del microcontrolador. Importa la lección 19 PI Controller y abre el archivo main. Sí, luego desplázate hacia abajo hasta la función run proporcional integral controller. La señal de error se genera de la misma manera que para el controlador P. La suma de las señales de error se almacena en la variable errorInt. Es sencillo de calcular. Cada vez se utiliza el operador más igual para sumar el error actual multiplicado por el intervalo de tiempo que se indica en la macro PI time step a la suma anterior. En nuestros microcontroladores,
el tiempo se mide en milisegundos en la mayoría de los casos, por lo que es útil almacenar el PI time step de esta manera. En nuestros microcontroladores, el tiempo se mide en milisegundos en la mayoría de los casos, por lo que es útil almacenar el P time step de esta manera. Dado que nuestras fórmulas son válidas en unidades del SI, necesitamos multiplicar el valor por 1000 para convertir segundos a milisegundos. Finalmente, la señal de actuación del controlador PI se compone de las partes P e I, y la salida PWM se ajusta en consecuencia. Ahora que hemos implementado nuestro controlador PI, probémoslo. Carga el código en la placa de desarrollo y luego mantén presionado el botón superior. Luego, el valor de referencia será una onda cuadrada que alterna entre 40 y menos 40 RPM por segundo. El diagrama mostrado claramente indica que el motor se ajusta exactamente a la velocidad especificada de más 40 o menos 40 RPM sin ningún error residual. Es bueno que el motor se ajuste al valor especificado con ese error residual. Con los controladores P y PI es posible que al cambiar el valor de referencia, la señal de control, que es la velocidad del motor, supere el valor de referencia. En ingeniería de control, esto se llama sobreimpulso. Un ejemplo se muestra en este gráfico. Los controladores que presentan sobreimpulso suelen ser más rápidos, pero el sobreimpulso puede tener varias desventajas dependiendo del proceso real. Por ejemplo, imagina que un robot neurocirujano está controlando la posición de un bisturí adherido a su brazo robótico. En este caso, sería sumamente perjudicial si la posición del bisturí se ajustara con sobreimpulso y cortara más profundo de lo necesario, paralizando al paciente de por vida. Por supuesto, este fue un ejemplo un poco extremo, pero en la práctica de la ingeniería hay muchos casos en los que un pequeño sobreimpulso puede tener consecuencias graves. Si quieres observar un controlador con sobreimpulso, todo lo que tienes que hacer es pararte frente a un espejo, acercarte y cerrar un ojo. Con el otro ojo, enfócate en tu ojo cerrado y luego ábrelo. Mientras tus ojos estaban cerrados, tus pupilas se dilataron bajo la influencia de la oscuridad. Cuando las abres, el brillo repentino hace que se contraigan rápidamente, y luego se dilaten de nuevo ligeramente, mientras se ajustan a la luz constante. El diámetro de tus pupilas cambió de una manera similar a la figura. El controlador PI también puede ajustarse de las tres formas que ya se describieron. Para repetir, estas son el ajuste heurístico, el ajuste basado en modelos y el ajuste basado en reglas. Ahora nuevamente utilizamos el ajuste basado en reglas de Ziegler-Nichols. Además de la medición simple, una ventaja adicional aquí es que tenemos la misma medición para los controladores P, PI e incluso PID, por lo que podemos obtener los valores de los términos P e I en una sola medición. La medición anterior mostró que el valor crítico de Kp es 8.1 y el valor crítico de T es 0.28 segundos. Ahora debemos usar las fórmulas de la fila PI de la tabla de Ziegler-Nichols. El valor de Kp no cambia y Ki es 4.2021 por segundo. Hasta ahora no hemos hablado mucho sobre las unidades, pero puede que hayas notado que el parámetro Ki tiene una unidad de 1 por segundo. Puede parecer extraño al principio, pero la unidad de la integral del error es segundo porque multiplicamos la suma del error por el tiempo transcurrido. Por lo tanto, el término I, en general, se vuelve adimensional, ya que estamos multiplicando 1 por segundo por segundo. Podemos ver que el archivo principal .c ya tiene estos valores en los parámetros del controlador PI, así que la operación que probamos antes ya estaba ajustada. Después de un ajuste basado en reglas, vale la pena refinar los parámetros. Esto se hace la mayoría de las veces con un ajuste heurístico, que no consiste en ajustar los parámetros al azar, sino en hacer pequeños cambios incrementales o decrementales, comprobando si el comportamiento del controlador ha cambiado en la dirección que deseas o no. Ahora veamos qué sucede con la velocidad bajo carga externa de la manera habitual. Ajusta el punto de consigna a 20 RPM presionando el botón derecho una vez, luego examina cuidadosamente los valores en la pantalla. El punto de consigna marcado como RE es 20, la señal controlada, la I, es 20, la señal de error, que es E, es 0, y la señal de actuación marcada como U está alrededor de 40. Ahora carga el eje del motor mientras observas la pantalla. El punto de consigna no ha cambiado, pero ni la señal controlada ni la señal de error han cambiado significativamente.
Sin embargo, bajo carga, la señal de actuación aumentó de 40 a 47, a veces hasta 100. El controlador ya cumple con nuestro requisito original, que decía en el ejemplo mostrado que queremos ajustar la velocidad de una transmisión de engranajes conectada a un motor eléctrico a un valor que especificamos usando un microcontrolador con una carga desconocida en el eje de transmisión. Podrías pensar que este controlador PI tiene absolutamente todo lo que realmente necesitas, pero hay algo muy importante a lo que no le hemos prestado la debida atención, y eso es la saturación. Mencioné antes que la variable de control no puede crecer sin límites, ni nuestro proceso puede soportar cualquier cantidad de variable de control sin sufrir daños. La saturación es el fenómeno en el que una señal ya no puede aumentar o disminuir debido a un límite físico externo o interno. Por ejemplo, el factor de llenado de una señal PWM no puede ser menor que 0% ni mayor que 100%. El controlador del motor no puede emitir una señal con un voltaje superior a 5 voltios cuando se aplican 5 voltios. Presiona el botón derecho repetidamente para establecer un punto de consigna de 60 RPM. Espera 10 segundos y luego presiona el botón de parada para poner el punto de consigna en 0. La velocidad del motor se restablecerá a 0 casi de inmediato. Realiza el mismo experimento, pero ahora establece el punto de consigna en 200 RPM. Puedes ver que durante los 10 segundos, la señal de actuación ha aumentado a varios miles de una fracción de segundo. Luego, después de poner el punto de consigna en 0, la velocidad del motor se mantuvo estable alrededor de 80 RPM durante varios segundos, y luego de repente comenzó a disminuir de forma gradual, pero después muy lentamente, como lo hemos visto previamente en el análisis detallado de los datos y los resultados obtenidos en este experimento, lo cual es un comportamiento esperado. Esto se debe a la saturación, ya que la velocidad del eje del motor no puede superar las 80 RPM. Debido a esto, la señal de error en cada momento era 120 con el punto de consigna en 200, que el operador de suma seguía añadiendo a la parte I. A esto se le llama acumulación integral wind-up del controlador. Cuando pusimos el punto de consigna en 0, podemos ver que la señal de error se volvió aproximadamente menos 80. Debido al integrador, la señal de actuación se redujo en consecuencia en cada ciclo, pero tomó varios segundos para que la velocidad del motor comenzara a disminuir debido a la acumulación interna. La velocidad del motor comenzó a disminuir cuando la señal de actuación cayó por debajo del 100%, ya que este es el valor de saturación del factor de llenado del PWM. ¿Se crearon métodos anti-wind-up para resolver este problema? El más simple de estos se presenta aquí, donde el objetivo es simplemente maximizar el valor de la parte I. Abre el archivo controller.c y desplázate hasta la función Drum Proportional Integral Controller, AW, que incluye el método anti-wind-up. El valor máximo de la señal PWM que se puede emitir está entre 0% y 100%. El signo determina la dirección de rotación. La salida del controlador se calcula usando la fórmula Kint por errorint, por lo que debemos limitarla entre Kint y plus 100. Por lo tanto, el valor de errorint debe limitarse entre Kint dividido por Kint y plus 100 dividido por Kint. En el archivo main, C, llama a esta función en lugar del controlador PI tradicional, carga el código y ejecuta la medición nuevamente. Podemos ver que con esta pequeña adición el regulador funciona mucho mejor y maneja la saturación correctamente. En este video conocimos el controlador PI, que en nuestras mediciones pareció ser la mejor solución para la tarea de control de velocidad. Gracias a la parte integradora o sumadora, la velocidad del motor alcanza el punto de consigna con precisión y sin error, y con la adición del anti-wind-up, puede seguir y mantener la señal de referencia en casi todas las condiciones, por supuesto dentro de los límites del motor, su velocidad, par y potencia. Hemos visto que un controlador así no es tan complicado de implementar en el código, y solo necesitamos realizar operaciones básicas. El control de velocidad implementado aquí es muy similar al sistema de control de crucero que se encuentra en los automóviles, el cual puede mantener la velocidad establecida por el conductor en una bajada o subida
incluso con viento en contra o a favor, siempre y cuando la potencia del motor pueda superar la carga. Sin embargo, es importante señalar que el sistema de control de crucero de un automóvil es mucho más complejo que este, y también debe cumplir con una serie de requisitos de seguridad. En este capítulo hemos aprendido sobre controladores P y PI simples a través de un ejemplo práctico. Hemos visto las ventajas y desventajas del control en lazo abierto en comparación con el control en lazo cerrado y finalmente hemos logrado un controlador de velocidad que funciona bastante bien. También analizamos un programa de ejemplo para ver cómo podemos implementar los controladores P y PI propiamente dichos. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que la ingeniería de control es una disciplina mucho más compleja que esto. Aquí solo hemos dado una idea general del tema, pero hemos dejado deliberadamente de lado el control en tiempo continuo y discreto, los sistemas lineales y no lineales, los sistemas de uno o varios almacenamientos, la división temporal, los espacios de estado, polos y ceros, modelos matemáticos, la noción de estabilidad, los diagramas de Bode-Nyquist, la identificación de sistemas, la simulación, por ejemplo, los estimadores de estado y los filtros de Kalman, el control basado en modelos, por mencionar solo los aspectos más generales. Para comprenderlos, se necesita un nivel más alto de conocimientos matemáticos, pero para quienes estén dispuestos a aprender, les recomiendo encarecidamente que investiguen los conceptos mencionados aquí y se adentren en los misterios de la ingeniería de control. Les deseamos una exploración agradable y que se diviertan mucho. Esperamos haberles ayudado a obtener una comprensión básica de los controladores y que puedan utilizarlos en sus proyectos en el futuro. En los siguientes capítulos aprenderás sobre el consumo de energía de los microcontroladores y los sistemas operativos embebidos. Y en el último capítulo, el número 24, volverás a encontrarte con el control. Visita el sitio web Crystal Clear Electronics 2. Donde puedes descargar la versión escrita del temario, los códigos de ejemplo presentados y la aplicación móvil. Además, sigue nuestro canal de YouTube y la página de Facebook de Crystal Clear Electronics para ver el contenido más reciente. Gracias por acompañarnos. Permanezca atento para más videos. Adiós. Adiós.